días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que dudas, inquietudes, aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Vivimos en una época de sobreinformación, pero paradójicamente también de vacío. Cada día somos testigos de una avalancha de información, de noticias, titulares llamativos y debates encendidos, pero muy pocas veces nos preguntamos qué historias están quedando por fuera, a quiénes estamos dejando de mirar. Es la tragedia invisible cuando la humanidad desaparece de los medios, que plantea una reflexión urgente sobre el lugar o a veces sobre la ausencia de la empatía, la compasión y el sentido humano en la agenda mediática audiovisual. La televisión, que históricamente ha sido clave para visibilizar el dolor, generar conciencia y movilizar a la sociedad frente a injusticias y tragedias colectivas, hoy parece haber perdido esa brújula humana, pero también ética. En Colombia y en muchos rincones del mundo, el sufrimiento de miles de personas desplazadas, víctimas del hambre, comunidades olvidadas por el Estado, niños que mueren por desnutrición o enfermedades que son prevenibles y pueblos atrapados en la guerra o el abandono sistemático rara vez ocupan un lugar prioritario en el relato informativo. Muy bien, para hablar de estas invisibilidades nos acompañan en este espacio María Clara Calle, periodista y presentadora del canal internacional France 24, es egresada de periodismo de la Universidad de Antioquia con maestría de Erasmus Mundus en Derechos Humanos. María Clara, bienvenida. Bienvenido, Mario, usted también. Gracias por tenerme aquí y bienvenida a toda nuestra audiencia. También está desde la ciudad de Pereira Carlos Piedrahita, editor digital y realizador audiovisual, docente de periodismo, periodista, documentalista y editor de contenidos en Baudó, agencia pública. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, también nos acompaña Grace Vanegas, periodista internacional. Trabaja con El País de España, especialmente en la sección de América. Bienvenida, Grace. Hola Mario, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ti, por supuesto para toda la audiencia de Canal 1. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña en este espacio Alexandra Correa, periodista también en cubrimiento internacional. Alexandra, ¿cómo estás? Hola Mario, gracias por la invitación. Un saludo desde Inglaterra. Muy bien, desde la distancia. Gracias por estar con nosotros. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir. Escuchemos. Que sean honestos, que sean directos, que vayan al lugar de donde ocurrió la tragedia y que expliquen y vayan más a fondo, que no solamente se enfoquen en contar la historia desde las víctimas, sino también desde los victimarios y de todos los actores de la tragedia. Bueno, desde mi punto de vista prefiero no ver noticieros, ya que siento que los maquillan mucho porque no muestran la realidad de la sociedad, de lo que estamos viviendo actualmente. Me parece muy triste porque los medios de comunicación lo que hacen es invisibilizar la realidad, ¿no? A veces nos encapsulamos en el tele, vemos lo que transmiten y nos dejamos llevar por ello, sabiendo que pues cuando salimos a la calle es cuando verdaderamente nos enfrentamos a las realidades. Pues tiene que haber una concientización de nuestra realidad y tener en cuenta que hay muchos tipos de poblaciones, problemas muy distintos. Hay que mostrarle a la opinión pública la realidad, digamos, cómo está afectando estas circunstancias, los actos de las personas, el entorno. Entonces hay que mostrar la realidad, porque hay veces que a la gente no le gusta mostrar lo que es y lo que está pasando, ¿no? Es muy importante que se visualicen estas tragedias humanitarias porque es lo que realmente nos debería tocar y no pues las narconovelas y lo que famosamente se conoce que es lo que despista realmente al ciudadano para ver las noticias reales de lo que está pasando hoy en día.
Muy bien, María Clara, los televidentes a través del correo, pero también como lo has visto a través de la pantalla, se quejan de esa ausencia. Las tragedias humanitarias son flashes, pero no hay ni seguimiento ni continuidad. Y hoy por hoy son situaciones que afectan no solo a la humanidad entera, sino que tocan las fibras, pero no aparecen en la pantalla televisiva. Pues tristemente, cuando son hechos de violencia, Mario, se están convirtiendo cada vez más en rutina. Lastimosamente, ustedes recordarán que en los años 90, cuando las masacres en Colombia comienzan a dispararse, los mismos medios de comunicación tienen que elegir cuál de estas masacres cubrir. Y la manera de hacerlo era elegir la cantidad de muertos que había. Esto es totalmente trágico porque cada persona que está sufriendo por una situación, sea una masacre, un deslave, una inundación, un terremoto, cada una de ellas merece que su historia sea contada y vista también en las pantallas. Sin embargo, los periodistas no damos abasto. Y lo que sí es muy importante, Mario, es recordar que detrás de cada una de estas experiencias hay historias humanas, hay un dolor, hay una persona o una familia que está sufriendo por algo que ocurrió. Y creo que los periodistas no debemos perder de vista esto. Carlos, la hambruna en Gaza, lo que está sucediendo con las migraciones en nuestro país y en otras latitudes, los efectos de la guerra por doquier, los efectos del conflicto también en Colombia, y no los vemos. ¿Por qué crees? De hecho, estamos preparando un contenido sobre eso porque hemos hablado de que incluso hay como toda una arremetida para no hablar de hambruna, ¿cierto? Para negar la hambruna, para no usar la palabra hambruna, para no usar la palabra genocidio. Entonces, pues naturalmente hay medios que pertenecen a grupos económicos y esos grupos económicos, cuando uno va y revisa, también tienen intereses dentro de esos conflictos. Entonces, a veces usar la negación desde el cubrimiento pues es una estrategia para proteger intereses, ¿no? Para proteger intereses económicos, políticos. En el caso de Gaza particularmente, por ejemplo, vemos como los mismos de Meta, ¿cierto? Los mismos de Amazon, los mismos de todos los grandes grupos económicos del mundo tienen negocios en la compra de armas, tienen negocios con grupos económicos israelíes. Entonces, cuando estos son los que están encargados de la información, pues es muy difícil confiar y pues que esa información fluya como debería fluir, ¿no? Muy bien, Grace. Ya Carlos ha esbozado algunas de las causas. ¿Tú tienes otras que puedan explicar esas ausencias? Lo primero que diría es que no en todos los casos se priorizan este tipo de contenidos, ¿no? Como el que tú mencionas, contenidos superficiales, chismes políticos, este tipo de información. Ahora, lo segundo es que el periodismo juega un papel fundamental para no normalizar casos que son muy graves y muy delicados en nuestro país. El desplazamiento forzado, por ejemplo, el confinamiento forzado, el conflicto armado que tanto afecta a los territorios. Es muy importante que como periodistas no creamos que esto es un hecho o que son hechos que podemos tolerar, permitir y que deberíamos dejar por fuera de la agenda informativa por el hecho de que se estén repitiendo con cierta frecuencia. Ahí el periodismo juega un papel fundamental. Creo que también es importante tener conciencia de la importancia que significa tener estos espacios en los diferentes medios de comunicación para poder transmitir a la audiencia la importancia, la magnitud de lo que está ocurriendo y siempre tener una mirada humana sobre este tipo de situaciones que en muchos casos incluso suponen la violación de derechos humanos de la población. Muy bien, los canales nacionales entonces privilegian el escándalo, las disputas verbales particularmente y la polarización. Y aquí no vemos lo que sucede en el resto del mundo. Alexandra, ¿tú crees que de allá para acá pasa lo mismo? ¿Nuestro conflicto está invisibilizado en la agenda internacional? Yo pienso que los conflictos en Colombia, que además según las 6CR son 7 a nivel interno, no son un asunto viejo, Mario, pero sí de larga data. Por eso no solamente a nivel internacional se espera alguna novedad noticiosa dentro de ese contexto que arroja víctimas cada día para que llame nuevamente la atención mediática, a no ser de que las cifras escalen o se presente un hecho superior que llame poderosamente la atención. Pues más allá de las horrorosas cifras de víctimas que hemos normalizado no solo afuera de Colombia, sino
a nivel interior, vuelve a ser noticia lo novedoso. Por eso hoy es más noticia, por ejemplo, alcanzar un acuerdo de paz que seguir hablando del número de víctimas que vienen sumando cada día en Colombia. Infortunadamente se llama normalización y poca capacidad mediática para cubrirlo todo. Creo que la prensa colombiana más bien debería poner más énfasis en la defensa de los derechos humanos de las comunidades golpeadas por el conflicto armado, pero además por esa normalización de la tragedia para que a través de los medios de comunicación, sobre todo los locales, es decir, los colombianos, se les recuerde a los actores armados respetar el derecho internacional humanitario y a los gobiernos entrar a territorio a suplir el abandono. Al hacer públicos estos hechos, Mario, los medios podemos generar presión nacional e internacional para que los responsables rindan cuentas. Muy bien. Seguimos esbozando causas de esta invisibilización. Ya has visto lo que han dicho algunos de nuestros invitados, María Clara. ¿Tú a qué le apuntas? ¿Asepsia? Yo creo, Mario, que están pasando demasiadas cosas en el mundo y cada una de ellas, como bien ya lo decían nuestros otros invitados, muestran una parte de la realidad y muchas veces alguno de los hechos que están ocurriendo, por ejemplo Gaza, por ejemplo el terremoto en Rusia y otros puntos van invisibilizando lo que ocurre en otras partes del planeta, como es el caso del conflicto armado colombiano. En este momento los medios, tanto internacionales como nacionales, están muy enfocados en contar la guerra en Gaza, lo que ocurre también allí y también la guerra en Ucrania. Y allí unos conflictos de más vieja data, como el colombiano, de más de 50 años de historia, van quedando relegados, como bien lo decían, dependiendo de si ocurre algo que en números, en cantidad, sea muy impactante en comparación con lo que está pasando en otras partes del planeta. Muy bien, y frente, por ejemplo, a la hambruna en Medio Oriente o en nuestro país, también privilegiamos las voces polarizadas en vez de las historias que hablan del sufrimiento de la humanidad en esas latitudes. Televidentes preguntando, veamos. ¿Por qué creen ustedes que los medios de comunicación insisten en priorizar el entretenimiento y la polémica política sobre las tragedias humanitarias que afectan la vida de miles de personas tanto en Colombia como en el resto del mundo? ¿Y cómo explicamos que los medios masivos, especialmente la televisión, hayan normalizado el silencio frente al sufrimiento humano? Muy bien, como decía Grace, no podemos generalizar. Las generalizaciones siempre son injustas, pero la percepción frente a ese consumo televisivo es que se privilegia el infoentretenimiento frente a esto que tiene que ver con el dolor de la humanidad. ¿Tú estás de acuerdo, María Clara? Yo sí lo creo, Mario, y también como lo preguntaba nuestra televidente, se priorizan esas voces de más peso político a los poderosos, en vez de contar la historia de las personas que están en terreno. Y en este punto es muy importante que los periodistas no perdamos esa humanidad. Realmente lo que más nos debe importar no son las decisiones políticas, lo que se tome, por ejemplo, en un congreso, en una presidencia, en las cortes, sino eso, cómo impacta a las personas que están en terreno y qué está pasando con los ciudadanos, con las múltiples tragedias causadas por efectos naturales o también por las catástrofes de los hombres. Carlos, ¿sucede lo mismo en las regiones? ¿Tienes la misma perspectiva? Para mí el vacío que existe en las regiones está enfocado también como al modelo de país en el que estamos. Entonces, el mismo reportero para medios nacionales cubre 3, 4 medios y con los recursos limitados. En regiones, por ejemplo, como Pereira, donde pues no tenemos tantos problemas de seguridad ni de conflicto como otras regiones. Hay otras regiones del país donde ni siquiera, o sea, nunca han sido pisadas por un periodista nacional, por ejemplo. Entonces, ese vacío de información no es solo un vacío de los medios, sino que es un vacío del país en general. O sea, es un vacío de un país que nunca ha pisado muchas de las grandes regiones de Colombia donde ocurren principalmente estos dramas humanos. La pisan normalmente cuando pasa algo grande, como lo han repetido varias veces, o cuando va una de estas personalidades allá. Entonces, sí, no están centrados en la vida del humano que habita el lugar y de las causas que lo aquejan todos los días, sino de ver qué llama la atención en ese lugar. Nosotros en este tiempo y en la redacción nuestra lo llamamos como una dictadura del clic, ¿cierto? Entonces, finalmente lo interesante no es la historia que está detrás y la vida de esas personas, sino cómo lo cuento para que muchas personas le den clic y poder demostrar
resultados, que es en lo que terminamos como enfrascados muchos medios de comunicación pues nacionales, locales, independientes o de grandes grupos, ¿no? Muy bien. Grace, aparte de la agenda, de la tematización entre canales nacionales e internacionales, ¿tú encuentras otras diferencias, particularmente en lo que tiene que ver con el tratamiento informativo? Considero que sí hay muchos casos en los que se narran los hechos con profundidad. Hay un trabajo muy serio que están haciendo diferentes medios de comunicación, colegas periodistas que le apuestan diariamente a ir más allá de la inmediatez y demostrar los diferentes hechos, situaciones, la coyuntura política, las situaciones sociales que están permanentemente ocurriendo en nuestro país de una manera más profunda y con diferentes ángulos y enfoques. Aquí el papel de la audiencia también es importante, relevante. La audiencia debe educar y tratar de aprender a identificar cuándo hay un buen periodismo, un periodismo que permite el pluralismo, un periodismo que consulta diferentes voces, que muestra diferentes miradas, que no se queda con un solo ángulo. Ahí la audiencia juega un papel activo y es aprender a identificar ese buen periodismo. Levantan las manos nuestros televidentes para preguntar, veamos. ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad el hecho de que las tragedias humanas sean invisibilizadas o narradas sin profundidad? ¿Y cómo podemos cambiar esa lógica desde la audiencia y desde el periodismo mismo? Porque los medios de comunicación parecen haber renunciado a su deber ético de visibilizar las tragedias humanas y en cambio dedican sus espacios a alimentar escándalos superficiales. Y sobre todo, María Clara, consecuencias hacia el futuro. Evidentemente el presente es la desinformación, ¿verdad? Pero hacia el futuro, ¿tú cómo lo ves? Es vital porque la labor de los medios, claramente una de ellas es informar. Y a medida que se va contando lo que va pasando, estamos dejando como periodistas un precedente para ese futuro, para que puedan cambiar un poco esas realidades. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, Mario, con el conflicto armado en Colombia? Ya los medios hemos pasado de una narrativa de conflicto a un proceso de paz. ¿Y qué ha pasado después de ese proceso de paz? Sin evidenciar que ese conflicto continúa en muchas de las regiones de nuestro país. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto se invisibiliza, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, que también están siendo afectados por el conflicto, pero en menor medida que las regiones más en los límites del país. ¿Esto qué puede pasar a futuro? Que si no se recopila la información de lo que está pasando allí, es como si no se estuviera escribiendo la historia, a pesar de que eso sí está ocurriendo. Dos de las funciones básicas del periodismo son seleccionar de la realidad aquellos hechos que merecen ser contados y después sintetizarlos para comprensión de las audiencias. Alexandra, ¿qué factores editoriales afectan estas dos perspectivas? Bueno, depende desde donde se esté informando y para quiénes se está informando. No es lo mismo editorialmente organizar una jerarquía de noticias para el interés, por ejemplo, de los alemanes, de un turco, de un ecuatoriano, de un estadounidense o de un colombiano. A cada población le interesan sus propios asuntos o los que están más cerca, digamos, geográficamente a ellos y los impacte. Esto no significa que asuntos internacionales que estén lejos en ubicación geográfica no sean también de interés para las personas, más aún si impactan directa o indirectamente en la economía, en su seguridad, en la salud, en temas migratorios o simplemente, como en el caso de Gaza, en las violaciones a los derechos humanos. Muy bien, Carlos, cuando uno habla con los periodistas suelen direccionar la responsabilidad sobre los editores. Y cuando uno habla con los editores dicen la responsabilidad de la información está en manos de los periodistas, que son los que proponen. En las regiones, ¿hacia qué lado se inclina la balanza? Si hay una responsabilidad del editor, pues justamente ese es el cargo del editor. El editor no solo vigila que no salgan errores, sino que direcciona la mirada del medio, ¿cierto? Lo que llamamos como la línea editorial. Entonces, eso funciona igual, tanto en las regiones como a nivel nacional, pero pues con la gran diferencia de que muchas veces el editor en las regiones es el mismo reportero, es el mismo, es el que edita el video digitalmente y es a veces incluso el que publica. Entonces, funciona igual. A mí me parece que funciona igual, pero sí recalco en que hay una responsabilidad del editor en no solo ser quien corrige los errores, sino en cuidar la mirada y hacia dónde apunta la mirada del medio. Muy bien, nuestros televidentes siguen preguntando. Escuchemos.
Bueno, mi pregunta para los expertos es ¿quién se encarga de transmitir información sobre los desplazamientos que hay por violencia, ya que los medios de televisión no lo están haciendo actualmente? Muy bien, esa es una pregunta. ¿A quién le queda entonces la alternativa? ¿Será que a través de estas decisiones estamos ahuyentando a las audiencias a que busquen en otro lado, redes, internet, lo que no encuentran en esta pantalla? Sin duda, pero yo quiero sumar antes algo a lo que mencionaba Carlos, y en efecto está esta figura del periodista orquesta, el que está haciendo todo esto, y también el periodista insertado en grandes sistemas, en grandes arquetipos de información, y cada uno tiene una responsabilidad de ir cambiando las cosas poco a poco, sea su impacto mucho mayor cuando hace todo el proceso de comunicación o cuando hace parte de un medio. Y para sumar a lo que preguntaba nuestro televidente, sin duda ya la información no le pertenece únicamente a los periodistas. También las personas tienen ese poder de informar, de contar lo que está ocurriendo, y las redes allí son vitales. Pero ¿qué pasa? Necesitamos una audiencia con la inteligencia y con la sensatez para entender cuáles de estos contenidos de redes sociales son apropiados o no, son certeros o no, son falaces o son veraces. Entonces ahí la audiencia juega un papel muy importante, además de lo que podemos hacer los periodistas cambiando las cosas y siendo responsables con la información. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de nuestro correo defensor@canal1.com.co. Veamos algunos de los correos en nuestro buzón que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Cristina. Cristina, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a nuestros televidentes. Nuestro primer correo dice: quisiera sugerir un programa matutino desde Barranquilla, entre las 6 y las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Podría emitirse algo similar acá entre nos. Falta alianzas con otros países como México para transmitir más novelas, y me gustaría que volviera un programa donde se hable de fútbol. Nos escribe Carlos Díaz. Nuestros televidentes proponen, tienen iniciativas, son fieles a este canal y quieren mantenerse en esta frecuencia. Cristina. Continuando con nuestro segundo correo, quisiera que me proporcionaran el número de celular que apareció en pantalla durante un programa sobre empleos. Allí vi ese número. ¿Podrían dármelo? Gracias. Nos escribe Gloria Yamile Díaz. Lo haremos a vuelta de correo, pero ponemos de relieve este mensaje porque hay un interés particular en esta necesidad ciudadana. Para finalizar, nuestro tercer correo. En Canal 1 han emitido programas y series de televisión venezolana como Escándalos, una producción de Televen. Ojalá muy pronto se presenten dramáticas como ¿Quién tiene la razón? Nos escribe Diego Armando Becerra Cárdenas. Más propuestas y más iniciativas que aquí potenciamos. Agradecemos esas iniciativas de nuestros televidentes, sus correos y el reporte que nos hace Cristina de los mensajes que nos llegan a través de nuestro buzón. A propósito de mensajes y televidentes, escuchemos lo que tienen para proponer esos televidentes con respecto al tema que nos ocupa esta mañana. Es necesario generar una conciencia, pero mostrando pues la realidad sin querer audiencia, mostrando cosas que realmente a veces desbordan la realidad. Que sean más responsables y que se concienticen realmente de los temas que son importantes, y a la comunidad, a nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad social que es de estar informados. Cada medio muestra lo que le conviene a su grupo económico, entonces se ha perdido muchísima objetividad en los medios informativos a todo nivel, prensa, radio, televisión. El periodismo tiene que ir más allá de simplemente buscar un fin económico y realmente aportar socialmente a las soluciones de estas tragedias y a empezar a articular y a generar más conciencia a nivel de qué podemos hacer cada uno de nosotros para solucionar y para aportar estas problemáticas que hay en la ciudad o en el país. Informe desde la verdad, pero antes, como mostrar qué fue lo que pasó antes de la tragedia, mostrar realmente qué sucedió, hacer como ese preámbulo para conocer más a fondo. Los invito a eso, para que sean más humanos y más empáticos. Esas son las propuestas de nuestros televidentes. Grace, ¿tú qué alternativas de solución ves?
La recomendación sería no perder la sensibilidad. Creo que la sensibilidad no compite con el rigor, por el contrario, forma parte de y permite que como periodistas hagamos siempre el ejercicio de tener la mirada puesta en lo humano, en cómo las diferentes situaciones o hechos, y especialmente cuando hablamos de situaciones de conflicto armado, afectan la vida diaria de la gente. Creo que el periodismo no se puede dejar arrastrar por esa normalización que tenemos como colombianos incluso de este tipo de hechos, de situaciones, porque por el hecho de creer que pasan constantemente o con cierta frecuencia, las normalizamos, y justamente el periodismo lo que debe hacer es lo opuesto, sacar este tipo de situaciones, ponerlas en la mirada, ponerlas en el radar, y por supuesto pensar siempre en la gente. Grace, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, de verdad ha sido un gusto poder acompañarles en el día de hoy. Grace Vanegas, periodista, actualmente colabora con el periódico El País de España en la sección América Colombia. Carlos, tus propuestas, tus alternativas, tus tareas. Mi gran propuesta es como entender que hay una variedad de fuentes de información, que no solo nos podemos informar a través de los grandes medios tradicionales que todos conocemos, y que hoy tenemos la ventaja de que las personas pueden elegir qué medios consumir. Entonces hay que fomentar esa sana elección de las fuentes de información a través de medios independientes, responsables y rigurosos. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación tan importante. Muy bien. Alexandra, tus tareas, tus propuestas. El mayor consejo para mí y otros periodistas es no normalizar las violaciones a los derechos humanos, seguir cubriendo los temas que golpean a quienes más sufren para no olvidarlos a nivel social y estatal. Lo que no se nombra no existe, Mario. Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Alexandra, periodista internacional. Muy bien, María Clara, tus propuestas, tus tareas. Creo que hay dos propuestas para la audiencia y para los periodistas. Para los periodistas es precisamente, como ya lo decían nuestros invitados y también nuestros televidentes, no perder la humanidad, conectarnos con lo que le importa a la gente y contar sus historias, mostrar sus rostros y también lo que les ocurre. Y como audiencias, saber elegir dónde vemos esa información. Ya lo decía Carlos, respaldar a los medios independientes, buscar unas fuentes de información en las que puedan confiar, incluso si son en las redes sociales, pero que sepan a quién están leyendo y a quién están respaldando. Y sobre todo, un llamado a los periodistas y a los televidentes. Los televidentes también pueden proponer temas, ¿no?, a través de estos espacios, pero directamente a los periodistas. Hay una frase en las salas de redacción, María Clara: el periodista propone y el editor dispone, pero hay que proponer los temas. Sí, sin duda, y yo creo que el que dispone realmente es esa persona detrás, en este caso del televisor, pero toda la audiencia es lo que nos debería importar más para trazar nuestros contenidos, para definir nuestros temas, para definir nuestros enfoques, nuestros títulos, siempre pensando en qué es mejor para esas personas, para esa audiencia. Muy bien, queremos audiencias activas que si quieren contenidos, si esperan contenidos, levanten la mano, escriban, se manifiesten y luego los consuman para que los periodistas y los editores los tengan en cuenta. Muchas gracias, María Clara. Gracias a ustedes por la invitación. María Clara Calle, periodista y presentadora del canal internacional France 24. Agradecemos a todos nuestros expertos, a nuestros colegas por participar activamente en nuestro espacio. También gracias a los televidentes que participan, envían videos y envían correos. Y a las demás personas que sintonizan nuestro programa y sintonizan el Canal 1, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.